翔さん、私が湖を歩くところいつかきっと見せてあげるね、お父さん。やめろ。バイオレット、愛してる。バイオレット、愛してる。殺してみたかったんだ。So long. They say I'm trouble, they say I'm bad, they say I'm evil, and that makes me glad. A dirty no good, down to the bone, your worst nightmare, can't take me home. So I got some mischief in my blood, can you blame me? I never got no love. They think I'm callous, a low-life hood, I feel so useless, misunderstood. Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Welcome to my wicked world, wicked world. I'm rotten to the core, rotten to the core. I'm rotten to the core, who could ask for more? I'm nothing like the kid next door. I'm rotten to the core. Call me a schemer, call me a freak. How can you say that? I'm just unique. What, me a traitor? Ain't got your back? Are we not friends? What's up with that? So I'm a misfit, so I'm a flirt. I broke your heart, I made you hurt. The past is past, forgive, forget. The truth is, you ain't seen nothing yet. Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Welcome to my wicked world, wicked I'm rotten to the core, rotten to the core. I'm rotten to the core, who could ask for more? I'm nothing like the kid next door. I'm rotten to the core.
Hace 2 años atrás, un famoso asesino fue engañado por su discípulo y fue capturado. Y en vez de llevarlo a prisión, un científico loco, como todos, decide usarlo como conejillo de indias para sus experimentos. Allí, entre tantas torturas, conoció a una científica que también es profesora. Y como toda buena historia de amor, se enamoran. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas. Y como en toda historia de amor, todo se va a la mierda. Porque al parecer el experimento salió terriblemente mal. Y terminaron creando un monstruo con tentáculos y con poderes sobrehumanos que va a explotar en un año y se va a cargar toda la Tierra. ¿Pero qué estaban experimentando? ¿Una bomba humana? Bueno, no sé ni me importa. Entonces el asesino piensa, si me voy a morir de todos modos, prefiero salir y divertirme en vez de estar aquí encerrado. Y entonces se escapa de ese laboratorio, pero sin querer ocasiona la muerte de la profesora. Eres tan pendejo que no te puedo insultar. Estás bien pendejo, güey. Mis alumnos se quedaron sin su profesora. Ahora tendrás que hacerte cargo. Tú, por Gil. Digo, por mí. Oye, no te vayas, no te vayas. No, por favor, por favor. Por favor. No puedo hacerlo sin ti. Oigan, estoy llorando de verdad, ¿eh? Esto no es un simulacro. Y así el asesino se transformó por completo y decidió convertirse en profesor. Así es, sean bienvenidos a un anime resumido más. Ustedes piden y yo les doy. Aunque eso sonó en doble sentido. ¿Por qué perder horas y horas viendo un anime? Sé que tu servidor te lo resume en menos de 10 minutos. ¿A poco no? ¡Qué buen servicio! Hoy hablaremos de Ansatsu Kyoshitsu Assassin Clash Room. Oh, no lo sé, I am not speaking English. Por cierto, volvió Pikachu. Últimamente no estaba porque andaba de gira promocionando su película esa, ya saben. ¿Cómo te fue, Pikachu? Ok, no me habla, creo que ya se le subió la fama. Ya, así estamos, coche su madre, así estamos. Bueno, ¿qué importa? Mejor, comencemos. Ansatsu Kyoshitsu. Aquí nuestros protagonistas son toda la clase del tercero, la peor clase de toda la escuela, lo peor de lo peor, la escoria, los inútiles de la escuela, los vagos, en fin, ya me entiendes. A estos los llaman la clase E de estúpido, supongo, no sé. Digo, si en mi cole la clase A era de aplicados, la B de burros, entonces la E es de estúpidos. ¡Matemáticas, hijo! Entre los alumnos destacan la gringa, los nerds, el beisbolista, la gordita de la clase, la chica pony, la chica robot con wifi incluido, que además se puede meter en tu móvil o también tu computadora, no sé, es un virus. Está el chico cool, el chico para nada cool, el Brian, el protagonista que al principio pensé que era mujer porque parece mujer. Niéguemelo. La chica colitas, la peliverde que es el interés amoroso del protagonista y un chingo de alumnos raros y de colores. Y cómo olvidar a nuestro nuevo profesor Pulpo, o algo así. El único ser con tentáculos que no tiene nada que ver con un hentai. Y tú dirás, pero ¿y cómo llegó a ser un profesor si es un monstruo? No entiendo. Pues básicamente le dijo al director, déjate de huevadas o me dejas ser el profesor de la clase E con todas las de la ley o me cargo la escuela aquí ahora mismo. Oye, tranquilo, viejo. No, pues así cualquiera, ¿no? El Pulpo ese es tan poderoso que ni el poder militar del gobierno es capaz de matarlo antes de que explote con la tierra. Entonces les dicen a la clase E que ellos los maten, ya que al ser su profesor estarán con él todos los días y por ende tienen más chance. Así que les entregan cuchillos y armas de goma, porque sí, las balas y armas reales no le hacen nada, pero sí unas de goma. Vaya. ¿Quién soy yo para juzgar al autor? Además ofrecen 10 millones o 10.000 millones, no sé, no recuerdo, a quien logre matar al Pulpo. Entonces empieza la cacería. Nada funcionó. Lo apuñalaron, le dispararon, lo envenenaron, lo golpearon, pero nada funciona. Entonces el gobierno manda a un profesor de educación física para que capacite a los alumnos y los entrene a tal punto que puedan matar al Pulpo. ¡Qué bien! Pero ni así logran hacerlo. ¡Qué mal! Entonces mandan a una experta asesina para que se haga pasar por una profesora de inglés y así mate al Pulpo. ¡Qué bien! Pero tampoco logra hacerlo. ¡Qué mal! Entonces contratan a un experto francotirador para que mate al Pulpo. ¡Qué bien! Pero termina fracasando. ¡Qué mal! Entonces mandan a otro asesino de asesinos, maestro de la asesina que mandaron para que asesine al Pulpo. ¡Qué bien! Pero ¿qué creen que pasa? ¡Uy, qué mal! Entonces experimentan con un niño y le ponen tentáculos como al profesor Pulpo para que este pueda matarlo. ¡Qué bien! Pero fue en vano porque fracasan y solo logran traumar al niño. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Poco a poco los alumnos empiezan a cogerle cariño al profesor Pulpo, porque a pesar de todo, es un buen profesor. Enseña bien, les da consejos, los lleva de paseo y además es gracioso. Y ya que
el pulpo no tiene nombre, la peli verde lo bautiza como Koro Sensei. Koro de Korosenai, que significa imposible de matar, y Sensei, que significa profesor. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Entonces Koro Sensei y sus alumnos irán forjando un lazo de amistad muy fuerte. Tienen que matarlo, sí, pero sin descuidar sus estudios. La Tierra va a explotar en caso no logren matarlo, sí, pero no pueden faltar a clases. Que todos los de la clase se están convirtiendo en asesinos, sí, pero primero son los estudios y sacar buenas calificaciones. Y antes era un asesino que mataba a cientos de personas sin remordimiento, sí, pero ahora ya cambió y es un profesor muy dedicado que camina a sus anchas por ahí sin que nadie le diga nada. Digo, no sé, si yo veo a alguien así comprando en el Oxxo, llamo a la policía, la NASA, un doctor, porque esa cara no es normal. Pero bueno, ¿qué esperaban? ¿Algo lógico? ¿Algo coherente? ¡Ja! ¡Es anime! Aquí la coherencia se la pasan por los por este par de cosas. A todo esto, ya que el profesor de educación física no logró buenos resultados, el gobierno manda a otro profesor de educación física, esta vez más estricto. Demasiado estricto, diría yo. Pero como los alumnos ya son todos unos asesinos, deciden hacerle el pare. No puedo creerlo. No lo matan, pero sí lo despiden. Koro Sensei resultó ser tan bueno enseñando que de ser la clase E de estúpidos, se convirtieron en la clase E de ella no te ama. De espléndidos, llegando a rivalizar con los mejores de la escuela. Así que Koro Sensei propone un trato que los alumnos no podrán rechazar. Por cada alumno que saque las mejores notas de toda la clase, dejaré que me disparen un tentáculo y no me regeneraré ni me defenderé. Sí, no te dije antes, pero puede regenerarse tal cual Picoro. Además de que si logran los primeros puestos, tendrán un viaje con todo pagado a la playa con hoteles de lujo y todo de lujo. Así que aquí empieza la batalla de exámenes contra la clase A, que también quieren quedar en primeros puestos. Y como son los protagonistas, logran ocupar la mayor parte de los primeros puestos y se van a la Playuki, donde planean matar a Koro Sensei y cobrar